En esta oportunidad continuaremos hablando del mandamiento de exclusión del hogar, concretamente de los problemas relativos a la identificación del excluido, a la existencia de otras personas durante la diligencia y a las atribuciones del oficial de justicia, concretamente al uso de la fuerza pública, en qué consiste en relación con la diligencia de exclusión del hogar. En cuanto a la identificación del excluido, el mandamiento debe indicar con precisión y claridad el nombre y apellido completos de la persona que ha de ser excluida. No es necesario que contenga el número de documento, aunque sí es conveniente. Es importante estos datos, puesto que la exclusión se limita exclusivamente a la persona mencionada en el mandamiento. Ninguna otra persona puede ser excluida, aun cuando lo solicite el autorizado a intervenir o la misma víctima que debe ser reintegrada al domicilio. Cualquier error en la redacción del nombre o del apellido imposibilita la diligencia. Debido a que la exclusión es el objeto principal de la diligencia, el autorizado a intervenir no puede subsanar los errores, tampoco lo puede hacer la misma víctima que debe ser reintegrada. Es posible que en la diligencia existan otras personas además de la persona del excluido, es decir, que se encuentren otras personas durante la diligencia. Se puede excluir a otras personas además de las personas mencionadas en el mandamiento. El principio, como habíamos visto, es que ninguna otra persona puede ser excluida. Es posible entonces encontrar a otras personas que no tengan vínculos con la víctima y que también se niegan a retirarse del lugar. Es el caso, por ejemplo, de amigos o parientes del excluido que pudieron ir a vivir con este después de haber sido separado de la persona víctima de violencia. También de inquilinos del predio. Puede ser que la persona excluida haya alquilado una parte o una pieza o un departamento que está dentro del inmueble y que la víctima no autoriza o no consiente que continúe permaneciendo en el lugar. El oficial de justicia no puede exigir su retiro. La orden judicial no les alcanza. El autorizado o la víctima tampoco pueden exigir su retiro. Esto es consecuencia del principio general de que la orden de exclusión solo alcanza a la persona indicada en el texto del mandamiento. ¿Qué debe hacer entonces el oficial de justicia? Preguntar al beneficiario si acepta su permanencia, es decir, si consiente que esas personas continúen habitando el inmueble. Si acepta, simplemente realizar la diligencia con la persona indicada en el mandamiento, que sí debe ser excluida. Si no acepta, la situación se complica un poco, puesto que existen dos posibles soluciones. Ambas dependerán de las circunstancias del caso. Por un lado, excluir al indicado, aun cuando la persona víctima no acepta la permanencia de los extraños, cuando el beneficiario, por ejemplo, ya convivía con esas personas al tiempo de la diligencia. Es el caso de la persona víctima, no debe ser reintegrada, puesto que está en el mismo lugar donde habita el excluido. Y en este caso, además, debe informarse al juez la circunstancia de la existencia de otras personas. Es el juez el único autorizado a extender la diligencia de exclusión a esas personas. O directamente suspender la diligencia, no realizarla, puesto que se trata de una situación extraordinaria donde el interesado, la víctima de la violencia, no consiente que permanezcan esas personas o no consiente reintegrarse al lugar con esas personas habitando en el mismo. El beneficiario, por supuesto, debe solicitarlo. El oficial de justicia no puede suspender la diligencia por la sola circunstancia de encontrar personas. El único que puede solicitar la suspensión, si es que procede, es la misma víctima de violencia, el beneficiario de la diligencia. Y ahí sí también el oficial de justicia debe dejar constancia del acta, de la circunstancia planteada e informar al juez de la causa. Entonces, tenemos dos alternativas. La víctima acepta la permanencia de las personas extrañas en el inmueble. Por consiguiente, el oficial de justicia debe continuar con la diligencia y excluir a la persona indicada. No acepta que las personas extrañas continúen en la vivienda. En ese caso tenemos dos opciones: continuar con la diligencia y excluir, como habíamos visto, o suspender la diligencia
pero siempre en este caso a pedido de la víctima o del autorizado a intervenir. El oficial de justicia nunca puede suspender la diligencia por sí mismo, por su sola decisión. ¿Qué hacer si esa persona es un niño, niña o adolescente o una persona incapaz o con capacidad restringida? Es posible que esas personas pertenezcan a alguno de estos grupos vulnerables. Es el caso de hijos o parientes del excluido que no tienen vínculos con la víctima, que también pueden ser que se nieguen a retirarse del lugar y se agrega otra situación particular. El excluido es su representante, tutor, apoyo o curador y la víctima beneficiaria de la medida se niega a hacerse cargo de su cuidado. No es el caso, por supuesto, de hijos o parientes comunes de las partes, que se rigen por otros principios. El oficial de justicia en este caso no puede exigir su retiro de los niños, niñas o adolescentes o de personas incapaces o con capacidad restringida que se encuentren presentes. La orden judicial no les alcanza. Tampoco, y acá sí lo relevante de la situación, puede exigir el retiro de sus representantes y dejarlos sin asistencia. Es aquí donde la situación es totalmente distinta con las otras personas que también pueden haberse encontrado en el lugar. ¿Qué debe hacer entonces el oficial de justicia? No existe una única solución correcta. Dependerá de las circunstancias del caso. En principio, debe suspender la diligencia, ya que se trata de una situación extraordinaria de dos grupos vulnerables protegidos por normativas de rango constitucional e informar al juez de la causa. En el caso de los menores de edad debemos recordar que rige la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional 26.061, la Ley Provincial 2, número 16, antes Ley 3.820, ambas Ley Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que consagran el principio del interés superior del niño, que determina todas las decisiones estatales, incluidas las decisiones adoptadas por el oficial de justicia, que determina que debe darse prioridad a la efectividad de los derechos consagrados para estos grupos de niños, niñas y adolescentes. Y además, en caso de conflicto con el interés legítimo de un adulto, siempre prevalece el interés superior del niño. Por consiguiente, en una situación como la que se plantea en una exclusión, donde debemos excluir a su representante legal, en este caso el excluido es el padre, el tutor, el curador de estos niños, niñas o adolescentes, en ese caso se rige por el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la separación de los padres, tutores o encargados es excepcional y solo puede adoptarse por una orden expresa e inequívoca del juez de la causa. En este caso, el mandamiento normalmente no menciona la situación o qué medidas debe adoptar el oficial de justicia si durante la exclusión se encuentran niños, niñas o adolescentes que no guardan vínculo con la víctima de la violencia. Y en cuanto a las personas incapaces o con capacidad restringida, debemos recordar que rige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también tiene jerarquía constitucional de atenernos a la Ley 27.044. Y además la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que tiene jerarquía supralegal de atenernos al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Estas convenciones establecen los deberes de los órganos estatales de los estados partes de las convenciones. En este caso, los órganos estatales, incluido el oficial de justicia, deben adoptar medidas apropiadas y oportunas para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y, fundamentalmente, deben abstenerse de actos contrarios a tales derechos. Es decir, deben respetar el principio pro persona, que también está vigente en estas convenciones, a semejanza del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los intereses de las personas con discapacidad prevalecen en caso de conflicto normativo, es decir, entre varias normas, e interpretativo, es decir,
una sola norma, es posible darle dos soluciones distintas. Siempre debe prevalecer la solución que privilegia el interés de las personas con discapacidad. Además, los órganos estatales deben abstenerse de actos que impidan la integración de la persona con discapacidad a su comunidad. Y esto tiene relevancia con las personas que asisten a las personas con discapacidad, puesto que el oficial de justicia debe abstenerse de separarlos de su curador o apoyo, puesto que es precisamente su curador o apoyo la persona que permite esa integración con la comunidad. En cuanto a las personas incapaces, el Código Civil y Comercial también establece un sistema de protección y de asistencia. En primer lugar, el artículo 43 del Código Civil y Comercial establece un sistema de apoyo al ejercicio de la capacidad, cuya finalidad es facilitar a la persona la toma personal de decisiones. En este caso, el apoyo no suple a la persona del incapaz o a la persona con capacidad restringida, sino que simplemente facilita que éste tome decisiones personales. Por su parte, el capítulo 10 del título primero del libro primero del Código Civil y Comercial consagra un sistema de representación y de asistencia. El representante sí suple a la persona del representado. Y acá debemos hacer una distinción. Por un lado, el apoyo, que está consagrado para las personas con capacidad restringida y para los inhabilitados, y el curador, que está consagrado solamente para las personas incapaces en los términos del artículo 32 del Código Civil y Comercial. La separación de los apoyos, así como la separación de los padres, que habíamos visto respecto de los niños, niñas y adolescentes, es excepcional. Siempre debe estar establecido en una orden judicial expresa y inequívoca contenida en el texto del mandamiento. Pero además, esa orden, además de establecer la separación de los apoyos, debe decidir cuál es la situación de la persona que requiere ese apoyo. Es decir, qué debe hacer el oficial de justicia para evitar que esa persona asistida sufra perjuicio alguno. En cuanto a las atribuciones, rigen los mismos principios jurídicos que para cualquiera de las atribuciones del oficial de justicia. Es decir, debe surgir del texto expreso y inequívoco del mandamiento. Su utilización es excepcional, solamente en la medida que es necesaria para el cumplimiento de la diligencia y limitada al objeto de la diligencia. Aun cuando pueda contenerse atribuciones en el texto de un mandamiento, no implica que todas esas atribuciones deben hacerse uso en una diligencia en concreto. Se plantean algunas cuestiones especiales, por ejemplo, el uso de la fuerza física y la exclusión y los bienes del excluido. En cuanto al uso de la fuerza física, el oficial de justicia no puede ejercer la fuerza física. Habíamos visto en otra oportunidad que la fuerza física, es decir, la fuerza física para retirar del lugar al excluido, es ejercida por la policía. Es la policía la que a través de su colaboración a los oficiales de justicia el que presta su apoyo, su auxilio para retirar físicamente del lugar a la persona. En cuanto a los bienes del excluido, la orden solo alcanza a la persona del excluido, es decir, el oficial de justicia no puede retirar del lugar los bienes personales del excluido. El excluido es libre de retirar o no sus bienes personales, si así lo desea. La negativa del excluido a retirar sus bienes personales no impide la exclusión. Es posible que por múltiples causas el excluido se niegue a retirar sus efectos personales. Esto no implica que no deba excluírselo del lugar. En conclusión, la exclusión solo alcanza a la persona indicada en el mandamiento. En ningún caso puede excluirse a las personas no indicadas en el mandamiento. Si existen otras personas, dependerá de la decisión de la beneficiaria de la medida si acepta o no continuar con la diligencia en tales circunstancias. Y si existen menores o incapaces o con capacidad restringida, no puede separarse de sus representantes, apoyos o curadores, salvo que en el mismo mandamiento se establezcan cuáles medidas de protección deben adoptarse por el oficial de justicia. Si en caso de que existen menores o incapaces y que no están contemplados en el mandamiento, debe suspenderse la diligencia y debe devolverse sin diligenciar. Muchas gracias.